Por encontrarse en el hemisferio sur, la primavera llega a Chile en el mes de octubre. Con la subida de los mercurios, las familias de Santiago buscan la costa en cuanto llega el fin de semana. Este es el caso de la familia descendiente de Teruel, Mateo. Hola, buenos días. ¿Alguien de Teruel por aquí? Hola, sí. Todos. Casi todos. Bueno, Soy Silvia de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal? Hola. Encantada. Daos por saludados todos. A ver, de Alcañiz, De Alcañiz de Teruel De Zaragoza. y de Zaragoza. y de Zaragoza. De Zaragoza también tú. Sí. Bueno, yo quiero que me expliques una cosa, Elena. ¿Por qué precisamente aquí en la costa es cuando hace más fresco que en el interior en verano? Pues no sé, debe ser por la corriente de Humboldt, una corriente que viene desde la Antártica, que entonces sube por todo lo que son las costas y entonces el agua y todo eso se mantiene fría como a los 14 grados por todo el verano. Entonces la gente viene muchísimo a la costa en verano. Pero vienen fundamentalmente a hacer vida social porque bañarse poquito. Exacto, se juntan aquí todos los amigos, los padres, los hijos y vida social todo el rato. Oye, pues si te parece, ya que queda aquí, estamos en Isla Negra, Sí. si te parece podemos ir a ver la casa de Neruda. Pues venga, vamos. Pues venga, vámonos. Estas son unas campanas que utilizaba Pablo Neruda. Cada vez que venía un barco, él las tocaba y entonces era como un tipo de saludo entre capitán y capitán. Y después el barco que vemos aquí es un barco donde él se subía con sus amigos para beber unas copitas y él decía que no hacía falta estar dentro del mar para marearse. Entonces ahí tenía su barco con sus amigos. Suponemos que las fiestas serán, vamos, impresionantes ahí, ¿no? Hombre, pues para terminar mareado en tierra, pues me imagino que sí. Esta casa, Pablo Neruda, tardó 30 años en construirla. Tiene la forma de Chile, que es una cosa muy particular, que es larga, angosta y termina curvada hacia la derecha. Después, otra de las cosas bonitas que tiene es que para el lado que tiene el mar está pintada azul con peces y para el otro lado que da la tierra está puesta así como con piedras y está puesta más a la tierra. ¿A Pablo Neruda le gustaba navegar? Le gustaba mucho navegar, no sé si navegar, porque dicen que le tenía miedo al agua, pero le gustaba mucho creerse capitán de tierra. Y es por eso que tiene toda la casa llena de timones, de proas, de cosas muy relacionadas al mar y a la navegación. Y también le gustaba coleccionar cosas. Le gustaba coleccionar mucho. Aquí usan en Chile la palabra cachureo y él se autodenomina como cachureador, que guarda todo tipo de cosas, de pipas, barcos, proas, todo. No es esta la única casa que tiene Pablo Neruda aquí, ¿no? Tiene 3 casas, una en Santiago y otra en Valparaíso, que era compartida. La de Santiago se la hizo a la misma mujer de esta, Matilde, cuando esta era su amante, para tener un lugar de encuentro con ella. Sin embargo, esta es su casa favorita y es a la que más tiempo le puso y es donde pasó sus últimas horas también. Y también donde se encuentra enterrado. Y también donde ahora se encuentra enterrado, claro, efectivamente. Junto precisamente a Junto Matilde. con Matilde, sí. Pues vamos a verlo. Vamos. Venga. Pues después de visitar la casa vamos a dejar unas flores para el poeta. ¿Te parece? Unas flores de Aragoneses por el Mundo. Venga, pues las ponemos aquí. Bueno, pues yo llegué hace 8 años y medio por trabajo de mi padre y bueno, era bastante pequeña. Mi vida en Zaragoza tampoco es que me acuerde mucho, pero estuve cambiando en varios colegios. Empecé en Virgen Reina, después no sé, estuve en Escolapias Marianistas, después estuve un año en Madrid y nada, después vinimos aquí a Chile. Cuando piensas en Zaragoza, ¿de qué te acuerdas? Me acuerdo de mi familia, sobre todo me acuerdo de yo haber estado jugando de pequeña en la urbanización, de mis amigas que sigo manteniendo, de no sé, pero más lo que es familia siempre. ¿Lo que más has hecho de menos de España? Sí. La independencia. ¿Por qué? Yo creo que uno llega a España y te puedes manejar mucho más sola. ¿Quieres ir a comprarte algo? Pues te vas al centro caminando o... Es todo mucho más cerca, por lo menos en Zaragoza, entonces vamos, lo haces todo mucho más rápido. Sin embargo, aquí dependo de mis padres que me puedan llevar a algún lugar o me tengo que coger un bus o un autobús, algo así, que tardo a lo mejor 40 minutos en llegar a donde necesite. Y eso se echa de menos, eso de poder caminar a todos los lugares. Pero cuando tú llegaste, cambiaste de amigos, cambiaste de entorno y también de sistema educativo. ¿Cómo funciona esto en Chile? Bueno, pues aquí, a diferencia de España, lo que sería la primaria, que ya es este sexto básico, es hasta octavo. Y después vendrían los 4 años, que son como de high school, que dicen en Estados Unidos, que son primero, segundo, tercero y cuarto medio. Y los 2 últimos son los que te preparan para la PSU, que es como la prueba de aptitud que tenía antes España. Y es una selectividad
que te prepara para la universidad y no sé, es diferente. Bueno, y en esos colegios es donde os juntáis precisamente todas las tribus urbanas que aquí en Chile sí. florecen. Cuéntame. Bueno, pues ahora ha salido mucho, es un tema principal casi, las Pokémonas y las Pelolais, que, vamos, es entre dos grupos que vendrían a ser los que son las más pijas, bueno, no me miréis porque vais a pensar que yo soy una, no me siento identificada, pero de pelo liso, las que se preocupan más por cómo se visten, que salen por las noches, y las Pokémonas vendrían a ser las que van, no sé, como con aparatos de Hello Kitty, cosas más macarrillas, pero también a la vez, por así decirlo, más niñas. A lo mejor salen, en vez de salir hasta las 3 de la mañana, salen de 3 a 6 de la tarde, se quedan ahí, no sé, es diferente. Oye, y aquí, por ejemplo, para ir de tiendas, para vestir, ¿qué modas están siguiendo? Se usa más lo que es la moda americana en vez de la europea. Más de sport, más de gorros, de jerseys, unos vaqueros y unas de estas zapatillas anchas. Porque es un país en general un poquito americanizado, ¿no? Sí, se sigue más a Estados Unidos. Sí, se sigue mucho a Estados Unidos. El inglés, mucha gente lo sabe hablar muy bien y sí, se toma como ejemplo importante. Y por ejemplo también aquí las películas, hay algunas que se doblan, pero hay otras que van en versión original. En general sí, hay dobladas, pero nunca. O sea, yo ya me he hecho la costumbre, por ejemplo, de ir al cine y ver una película en inglés. Y después llego a España y mis amigas se ríen de mí porque hasta una película normal en inglés. ¿Qué supone Aragón en tu vida? Por un lado, es una parte que conozco, pero que no me acuerdo. Pero que es importante para mí, porque el pensar que el dejar de ser aragonesa significa el dejar de ser quien yo soy. Porque como yo nací en Zaragoza y después siempre he sabido que aunque viva en Chile no soy chilena, es como lo único que me queda. Como eres española, soy aragonesa. Aunque no viva en Zaragoza, es algo que te ayuda como a descubrir quién eres. Elena, ha sido un placer. Igualmente. ¿Me das 2 besitos? Venga, nos vemos. Vale, adiós. Hasta luego.